Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Sobre el monte Carmelo. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Primero de Reyes 18. 20. Tratemos de imaginar la escena. Es de madrugada. De todos lados, las multitudes ansiosas se dirigen hacia este lugar, que desde los tiempos más remotos ha estado asociado con el culto. No se está trabajando en ninguna parte, un solo pensamiento se apodera de las mentes de jóvenes y viejos por igual mientras responden a la convocatoria de su rey para reunirse para esta poderosa concurrencia. Contemplad a los muchos miles de israelitas ocupando cada palmo de terreno privilegiado desde el cual podían obtener una vista de lo que sucedía. ¿Iban a presenciar un milagro? ¿Iban a poner fin ahora a sus sufrimientos? ¿Estaba a punto de caer la lluvia largamente esperada? Un silencio desciende sobre la multitud al oír los pasos de los hombres en formación, visibles con los símbolos del sol brillando sobre sus cabezas con turbantes, seguros del favor de la corte e insolentemente desafiantes. Venían los 450 profetas de Baal. Luego, entre la multitud, se lleva la litera del rey, sobre los hombros de su guardia de honor, rodeada por sus oficiales de estado. Algo así debe haber sido la escena presentada en esta ocasión auspiciosa. Y Elías se acercó a todo el pueblo. Versículo 21. Contemplad el mar de rostros vueltos hacia arriba mientras todos los ojos se fijan en esta extraña y severa figura, ante cuya palabra los cielos habían sido como bronce durante los últimos 3 años. Con qué intenso interés y asombro debieron haber mirado a este hombre solitario de complexión vigorosa, con ojos centelleantes y labios apretados. Qué silencio solemne debe haber caído sobre esa vasta asamblea al contemplar a un hombre enfrentado a toda la compañía. Con qué miradas malignas observarían cada uno de sus movimientos los sacerdotes y profetas celosos. Como dice un comentarista, ningún tigre jamás observó a su víctima con más fiereza. Si ellos se salen con la suya, nunca volverá a tocar esa llanura. Mientras Acab mismo observaba a este siervo del Altísimo, el temor y el odio deben haber alternado en su corazón, porque el rey consideraba a Elías como la causa de todos sus problemas, pero sentía que de alguna manera la llegada de la lluvia dependía de él. El escenario estaba ahora listo. El enorme público estaba reunido, los personajes principales estaban a punto de representar sus papeles, y uno de los actos más dramáticos de toda la historia de Israel estaba a punto de representarse. Habría una contienda pública entre las fuerzas del bien y del mal. De un lado estaba Baal con sus cientos de profetas, del otro Jehová y su siervo solitario. Cuán grande fue el coraje de Elías, cuán fuerte su fe cuando se atrevió a permanecer solo en la causa de Dios contra tales poderes y números. Pero no debemos temer por el intrépido tisbita, él no necesita nuestra simpatía. Él estaba conscientemente de pie en la presencia de uno para quien las naciones no son más que una gota en un balde. Todo el cielo estaba detrás de él. Legiones de ángeles llenaban esa montaña, aunque eran invisibles al ojo de los sentidos. Aunque él no era más que una criatura frágil como nosotros, Elías estaba lleno de fe y poder espiritual, y por esa fe subyugó reinos, obró justicia, escapó del filo de la espada, se hizo valiente en la lucha y puso en fuga a los ejércitos de los extranjeros. Elías se presenta ante todos ellos con una actitud confiada y majestuosa como el embajador del cielo. Su espíritu varonil, envalentonado por la conciencia de la protección divina, inspiró coraje e intimidó a toda oposición. Pero qué espectáculo tan terrible y repugnante se le presentó al hombre de Dios, ver semejante reunión de agentes de Satanás, que habían apartado al pueblo de Jehová de su santo y honorable servicio, y lo habían seducido a las abominables y degradantes supersticiones del diablo. Elías no era de un espíritu afín a aquellos que pueden ver con serenidad cómo su Dios es insultado, cómo sus compatriotas se degradan a sí mismos por instigación de hombres astutos, y cómo destruyen sus almas inmortales mediante las groseras imposiciones que se practican sobre ellos. No podía mirar con ojos plácidos a los 450 viles impostores, que se dedicaban,
por lucro inmundo o por favores cortesanos, a engañar a la multitud ignorante para su destrucción eterna. Consideraba la idolatría como una vergüenza clamorosa, como nada mejor que el mal personificado, el diablo deificado y el infierno convertido en un establecimiento religioso, y consideraría con aborrecimiento a los cómplices del sistema diabólico. Parece razonable concluir que Acab y sus súbditos reunidos esperarían que Elías en esta ocasión orara por lluvia, y que ahora presenciarían el fin repentino de la larga sequía y la hambruna que la acompañaba. No habían transcurrido los 3 años que él había profetizado. Primero de Reyes 17. 1. El duelo y el sufrimiento iban a dar paso de nuevo al gozo y la abundancia. Pero había algo más además de orar antes de que se abrieran las ventanas de los cielos, algo de mucha mayor importancia que primero debía ser atendido. Ni Acab ni sus súbditos estaban todavía en un estado de ánimo adecuado para ser los destinatarios de sus bendiciones y misericordias. Dios había estado tratando con ellos en juicio por sus terribles pecados, y hasta ahora su vara no había sido reconocida ni se había quitado la ocasión de su desagrado. Como señaló Matthew Henry, Dios preparará primero nuestros corazones, y luego hará que nuestro oído escuche, primero nos volverá a Él, y luego se volverá a nosotros, véase Salmo 10. 17. Los desertores no deben esperar los favores de Dios hasta que regresen a su lealtad. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, Primero de Reyes 18. 21. El siervo de Dios tomó inmediatamente la iniciativa, estando en completo control de la situación. Es indescriptiblemente solemne notar que no dijo una sola palabra a los falsos profetas, ni hizo ningún intento de convertirlos. Fueron entregados a la destrucción. Primero de Reyes 18. 40. No, sino que se dirigió al pueblo, del cual había alguna esperanza, diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primero de Reyes 18. 21. La palabra para claudicaréis es vacilar, no andaban rectamente. A veces se pasaban al lado del Dios de Israel, y luego se tambaleaban como una persona ebria al lado de los dioses falsos. No estaban totalmente decididos a cuál seguir. Temían a Jehová, y por lo tanto no lo abandonarían totalmente, deseaban congraciarse con el rey y la reina, y por eso sentían que debían abrazar la religión del Estado. Su conciencia les prohibía hacerlo primero, su temor al hombre los persuadía a hacerlo segundo, pero no estaban comprometidos de corazón en ninguna de las dos cosas. Así, Elías los reprendió por su inconstancia y volubilidad. Elías exigió una decisión definitiva. Hay que tener presente que Jehová era el nombre con el que siempre se había distinguido al Dios de los israelitas desde su salida de Egipto. En efecto, el Jehová Dios de sus padres era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Éxodo 3. 15 al 16. Jehová significa el ser autoexistente, omnipotente, inmutable y eterno, el único Dios, junto al cual no hay nadie más. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. No había ningún si en la mente del profeta, sabía muy bien que Jehová era el único Dios verdadero y viviente, pero había que mostrarle al pueblo la insostenibilidad y absurdidad de su vacilación. Religiones que son diametralmente opuestas no pueden ser ambas correctas, una tiene que estar equivocada, y tan pronto como se descubre la verdadera, hay que echar por la borda la falsa. La aplicación actual de la exigencia de Elías sería esta: si el Cristo de la Escritura es el verdadero Salvador, entonces entréguense a Él; si es el Cristo de la cristiandad moderna, entonces síganlo. Uno que exige la negación del yo, y otro que permite la gratificación del yo, no pueden ambos tener razón. Uno que insiste en la separación del mundo, y otro que le permite disfrutar de su amistad, no pueden ambos tener razón. Uno que exige la mortificación sin concesiones del pecado, y otro que le permite jugar con él, no pueden ambos ser el Cristo de Dios. Hubo momentos en que aquellos israelitas intentaron servir tanto a Dios como a Baal. Tenían algún conocimiento de Jehová, pero Jezabel con su hueste de falsos profetas había perturbado sus mentes.
El ejemplo del rey los extravió y su influencia los corrompió. El culto a Baal era popular y sus profetas eran celebrados. El culto a Jehová estaba desaprobado y sus siervos eran condenados a muerte. Esto hizo que el pueblo en general ocultara cualquier consideración que tuviera por el Señor. Los indujo a unirse al culto idólatra para escapar de la mala voluntad y la persecución. En consecuencia, se detuvieron entre los dos partidos. Eran como personas cojas, inconstantes, cojeando de un lado a otro. Oscilaban en sus sentimientos y conducta. Pensaban que se acomodarían a ambos partidos para complacer y asegurarse el favor de ambos. No había uniformidad en su andar, ni firmeza en sus principios, ni consistencia en su conducta. Así, ambos deshonraron a Dios y se degradaron a sí mismos por esta clase de religión mestiza, en la que temían a Jehová y servían a sus dioses. Segundo de Reyes 17:33. Pero Dios no aceptará un corazón dividido, Él lo aceptará todo o nada. El Señor es un Dios celoso, que exige todo nuestro afecto, y no aceptará un imperio dividido con Baal. Debes estar a favor de Él o en contra de Él. Él no permitirá ningún compromiso. Debes declararte a ti mismo. Cuando Moisés vio al pueblo de Israel danzando alrededor del becerro de oro, después de destruir el ídolo y reprender a Aarón, se paró a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por el Señor? Venga a mí. Éxodo 32:26. Oh, mi lector, si aún no lo has hecho, decide como el piadoso Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. 24:15. Medita sobre esas solemnes palabras de Cristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Nada es tan repulsivo para él como el profesante tibio, ojalá fueses frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Una cosa o la otra. Él nos ha advertido claramente que nadie puede servir a dos señores. Entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tomen una decisión de una manera o de otra, porque no puede haber compromiso entre Cristo y Belial. Hay algunos que han sido criados bajo la protección y la influencia santificadora de un hogar piadoso. Más tarde, salen al mundo, y tienden a ser deslumbrados por su oropel brillante y llevados por su aparente felicidad. Sus corazones necios ansían sus atracciones y placeres. Se les invita a participar, y se burlan de ellos si vacilan. Y muy a menudo, porque no tienen gracia en sus corazones, ni fuerza mental para resistir las tentaciones, son arrastrados a un lado, escuchando el consejo de los impíos y poniéndose en el camino de los pecadores. Es cierto que no pueden olvidar por completo su educación temprana, y a veces una conciencia inquieta los mueve a leer un capítulo de la Biblia y a decir sus oraciones, y así vacilan entre dos alternativas e intentan en vano servir a dos señores. No quieren adherirse solo a Dios, renunciar a todo por Él y seguirlo con corazones indivisos. Son vagos, fronterizos, que aman y siguen al mundo, y sin embargo retienen algo de la forma de la piedad. Hay otros que se aferran a un credo ortodoxo, pero entran en las alegrías del mundo y se entregan libremente a los deseos de la carne. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16. Asisten a servicios religiosos regularmente, haciéndose pasar por adoradores de Dios por medio del único mediador y afirmando que el Espíritu habita en ellos, por cuyas operaciones misericordiosas el pueblo de Dios puede apartarse del pecado y caminar por los senderos de la justicia y la verdadera santidad. Pero si uno entra en sus hogares, pronto tendría motivos para dudar de sus pretensiones. No encontraría adoración a Dios en su círculo familiar, tal vez ninguna, o en el mejor de los casos una adoración meramente formal en sus aposentos. No oiría nada acerca de Dios o de sus demandas en su conversación diaria, y no vería nada en su conducta que los distinguiera de los mundanos respetables. Sí, contemplaría algunas cosas de las que se avergonzarían los no profesantes más decentes. Hay tal falta de integridad y coherencia en sus caracteres que los vuelve ofensivos a Dios y despreciables a los ojos de los hombres de entendimiento. Hay otros que también deben clasificarse entre aquellos que vacilan y titubean, siendo inconstantes en su posición y práctica.
Esta es una clase menos numerosa, que ha sido criada en el mundo, en medio de sus locuras y vanidades. Pero por la aflicción, la predicación de la palabra de Dios o algún otro medio, se les ha hecho sentir que deben volverse al Señor y servirle si quieren escapar de la ira venidera y aferrarse a la vida eterna. Se han vuelto insatisfechos con su vida mundana, sin embargo, al estar rodeados de amigos y parientes mundanos, tienen miedo de alterar su línea de conducta, no sea que ofendan a sus compañeros impíos y atraigan sobre ellos sus burlas y oposición. Por lo tanto, hacen compromisos pecaminosos, tratando de ocultar sus mejores convicciones pero descuidando muchos de los requisitos de Dios sobre ellos. Así, vacilan entre dos opiniones, lo que Dios pensará de ellos, y lo que el mundo pensará de ellos. No tienen esa confianza firme en el Señor que los llevará a apartarse de sus enemigos y a estar completamente de su lado. Hay otra clase que debemos mencionar, quienes, aunque difieren muy radicalmente de aquellos que hemos descrito anteriormente, deben ser considerados como sujetos apropiados para preguntar, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si bien son ciertamente dignos de compasión, sin embargo deben ser reprendidos. Nos referimos a aquellos que saben que el Señor debe ser amado y servido con todo el corazón y en todo lo que Él manda, pero por una razón u otra no se declaran abiertamente de su lado. Están separados externamente del mundo, no participan en sus placeres vacíos, y nadie puede señalar nada en su conducta que sea contrario a las Escrituras. Honran el día de reposo, asisten regularmente a los medios de gracia y les gusta estar en compañía del pueblo de Dios. Sin embargo, no toman públicamente su lugar entre los seguidores de Cristo ni se sientan a su mesa. O bien se sienten demasiado indignos para hacerlo, o temen que puedan traer algún reproche a su causa. Pero tal debilidad e inconsistencia es incorrecta. Si el Señor es Dios, síganlo como Él ordena, y confíen en Él para toda la gracia necesaria. Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal, seguidlo a él. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1. 8. Debemos ser tan decididos en nuestra práctica como en nuestra opinión o creencia, de lo contrario, no importa cuán ortodoxo sea nuestro credo, nuestra profesión no tiene valor. Es muy evidente que no puede haber dos dioses supremos, y por lo tanto Elías llamó al pueblo a decidir cuál era realmente Dios, y como no podían hacerlo, servir a dos señores, que entreguen todo su corazón y sus energías indivisas a este ser que ellos concluyeron que era el Dios verdadero y viviente. Y esto es lo que el Espíritu Santo te está diciendo, mi lector no salvo, sopesa a uno contra el otro, el ídolo al que has estado dando tus afectos y aquel a quien has despreciado, y si estás seguro de que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero, 1 Juan 5. 20, entonces escógelo como tu porción, entrégate a Él como tu Señor, aférrate a Él como tu todo en todo. El Redentor no será servido a medias ni con reservas. Y el pueblo no le respondió palabra. 1 de Reyes 18. 21. Ya sea porque no estaban dispuestos a reconocer su culpa, y por ello ofender a Acab, o porque no podían refutar a Elías, y por eso se avergonzaban de sí mismos. No sabían qué decir. No sabemos si estaban convictos o confundidos, pero ciertamente estaban confundidos, incapaces de encontrar un error en el razonamiento del profeta. Parece que se quedaron atónitos de que se les presentaran tales alternativas, pero no eran ni lo suficientemente honestos para reconocer su locura ni lo suficientemente valientes para decir que habían actuado en cumplimiento de la orden del rey, siguiendo a una multitud para hacer el mal. Por lo tanto, buscaron refugio en el silencio, que es mucho más preferible a las excusas frívolas que ofrecen la mayoría de esas personas hoy cuando son reprendidas por sus malos caminos. No puede haber duda de que estaban atemorizados por las preguntas inquisitivas del profeta. Y el pueblo no le respondió palabra, por esa predicación clara y fiel que revelara a los hombres lo irrazonable de su posición, que expusiera de tal manera su hipocresía, que barriera de tal manera las telarañas de su sofisma.
que los acusara de tal manera ante el tribunal de sus propias conciencias que cada objeción sería silenciada y se condenarían a sí mismos. ¡Ay! Por todas partes vemos a quienes procuran servir tanto a Dios como a Mamón, intentando ganarse la sonrisa del mundo y ganarse el bien hecho de Cristo. Como Jonatán de la antigüedad, desean conservar su posición en el palacio de Saúl y, sin embargo, mantenerse al lado de David. ¿Y cuántos cristianos profesantes hay en estos días que pueden oír a Cristo y a su pueblo injuriados, y nunca abren la boca para reprenderlos, temerosos de defender valientemente a Dios, avergonzados de Cristo y de su causa, aunque sus conciencias aprueban las mismas cosas por las que oyen que se critica al pueblo del Señor? Oh silencio culpable, que es probable que se encuentre con un cielo silencioso cuando se complacen en clamar por misericordia. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Dennos, pues, 2 becerros, y escojan ellos un becerro, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego debajo. Invocad, pues, en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, y dijo: bien dicho. Ver versículo 22 al 24. Este fue un desafío eminentemente justo, porque se suponía que Baal era el dios del fuego, o señor del sol. Elías dio preferencia a los falsos profetas, para que el resultado de la contienda fuera más notorio para la gloria de Dios. La propuesta era tan razonable que el pueblo asintió de inmediato, lo que obligó a sus seductores a salir a la luz pública, o bien debían aceptar el desafío o reconocer que Baal era un impostor. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Primero de Reyes 18. 22. Los justos son valientes como un león, no se dejan intimidar por las dificultades, no se desmayan por los números que se alinean contra ellos. Si Dios está con ellos, Romanos 8. 31, no importa quién esté contra ellos, porque la batalla es de él y no de ellos. Es cierto que había 100 hombres de los profetas de Jehová escondidos en una cueva. Primero de Reyes 18. 13, pero, ¿qué valor tenían para su causa? Aparentemente tenían miedo de mostrar sus rostros en público, porque no hay indicios de que estuvieran presentes aquí en el Carmelo. De los 451 profetas reunidos en el monte ese día, solo Elías estaba del lado de Jehová. Mis lectores, la verdad no puede ser a juzgar por el número de quienes lo confiesan y lo apoyan. El diablo siempre ha tenido a la gran mayoría de su lado. ¿Y es diferente hoy? ¿Qué porcentaje de predicadores actuales están proclamando la verdad sin concesiones y practicando lo que predican? Dennos, pues, 2 becerros, escojan ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre leña, pero no pondré fuego debajo. Invocad, pues, en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Ver versículo 23 al 24. Había llegado el momento en que las cosas debían llegar a un punto crítico. Jehová y Baal se enfrentarían, por así decirlo, ante toda la nación. Era de suma importancia que el pueblo de Israel saliera de su indiferencia atea y que se estableciera de manera indiscutible quién era el Dios verdadero, que merecía su obediencia y adoración. Por lo tanto, Elías propuso dejar el asunto fuera de toda discusión. Ya se había demostrado con la sequía de 3 años, por palabra del profeta, que Jehová podía retener la lluvia a su voluntad, y que los profetas de Baal no podían revertirla ni producir ni lluvia ni rocío. Ahora se haría otra prueba, una prueba de fuego, que se encontraba más inmediatamente dentro de su propia competencia, ya que Baal era adorado como el señor del sol, y sus devotos se consagraban a él pasando por el fuego. Segundo de Reyes 16. 3. Por lo tanto, era un desafío que sus profetas no podían rechazar sin reconocer que no eran más que impostores.
Esta prueba de fuego no solo obligó a los profetas de Baal a salir a la luz pública y, por lo tanto, puso de manifiesto la vacuidad de sus pretensiones, sino que fue una prueba eminentemente calculada para apelar a las mentes del pueblo de Israel. En cuántas ocasiones gloriosas en el pasado Jehová había respondido con fuego. Esa fue la señal dada a Moisés en Horeb, cuando se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3. 2. Este fue el símbolo de su presencia con su pueblo en sus peregrinajes por el desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13. 21. Así fue cuando se hizo el pacto y se dio la ley, porque todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Éxodo 19. 18. Esta también fue la señal que él dio de su aceptación de los sacrificios que su pueblo ofrecía sobre su altar. Salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico 9. 24. Así fue en los días de David. Véase 1 Crónicas 21. 26. Por lo tanto, el descenso de fuego sobrenatural del cielo en esta ocasión haría manifiesto al pueblo que el Señor Dios de Elías era verdaderamente el Dios de sus padres. El Dios que responde por fuego. ¡Qué extraño! ¿Por qué no el Dios que responde por agua? Eso era lo que la tierra necesitaba con tanta urgencia. Cierto, pero antes de que pudiera llegar la lluvia, algo más tenía que intervenir. La sequía era un juicio divino sobre el país idólatra y la ira de Dios debía ser apaciguada antes de que su juicio pudiera ser evitado. Y esto nos lleva al significado más profundo de este notable drama. No puede haber reconciliación entre un Dios santo y los pecadores salvo sobre la base de la expiación, y no puede haber expiación o remisión de pecados excepto por el derramamiento de sangre. La justicia divina debe ser satisfecha, el castigo de la ley quebrantada debe ser infligido, ya sea sobre el culpable o sobre un sustituto inocente. Y esta gran y básica verdad fue puesta inequívocamente ante los ojos de esa multitud reunida en el monte Carmelo. Un novillo fue inmolado, cortado en pedazos y puesto sobre leña, y aquel que hizo descender fuego y consumir ese sacrificio se declaró a sí mismo como el verdadero y único Dios de Israel. El fuego de la ira de Dios debe caer sobre el pueblo culpable o sobre un sustituto sacrificial. Como hemos señalado anteriormente, el descenso del fuego del cielo sobre la víctima vicaria, 1 Crónicas 21. 26, no fue solo la manifestación de la ira santa de Dios, que consumía aquello sobre lo que había sido puesto el pecado, sino que también fue la atestación pública de su aceptación del sacrificio, al ascender a él en el humo como un olor fragante. Por lo tanto, fue una prueba evidente de que el pecado había sido tratado, expiado, quitado, y la santidad divina ahora estaba siendo vindicada y satisfecha. Por lo tanto, fue que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió, apareciendo como lenguas repartidas, como de fuego. Hechos 2. 3. En su explicación de los fenómenos de ese día, Pedro dijo, a este mismo Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, siendo por él y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, y más aún, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2. 32 al 33, 36. El don del Espíritu en lenguas como de fuego evidenciaba la aceptación de Dios del sacrificio expiatorio de Cristo, testificaba de su resurrección de entre los muertos, afirmaba su exaltación al trono del Padre. El Dios que responde por medio de fuego. El fuego, entonces, es la evidencia de la presencia divina. Éxodo 3. 2, es el símbolo de su ira que odia el pecado. Marcos 9. 43 al 49, es la señal de su aceptación de un sacrificio designado y sustitutivo. Levítico 9.
24. Es el emblema del Espíritu Santo, Hechos 2. 3, que ilumina, inflama y limpia al creyente. Y es por fuego que él tratará aún con el incrédulo, porque cuando el Redentor despreciado y rechazado regrese, será en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. 2 Tesalonicenses 1. 8 al 9. Y nuevamente está escrito, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el yodo y el crujir de dientes. Mateo 13. 41 al 42. Indeciblemente solemne es esto, ay de que el púlpito infiel ahora oculte el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12. 29. Oh, qué terrible despertar habrá todavía, porque en el último día se revelará que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, del Cordero, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20. 15. Dennos, pues, 2 becerros, y escojan ellos un becerro, y lo descuarticen, y lo pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre leña, pero no pondré fuego debajo. Invocad, pues, en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Así se verá que la prueba a la que se sometió Elías fue triple, debía centrarse en un sacrificio inmolado, debía evidenciar la eficacia de la oración, debía manifestar al Dios verdadero mediante el descenso de fuego del cielo, que en su significado final señalaba el don del Espíritu como fruto de un Cristo ascendido. Y es en estos mismos 3 puntos, mi lector, que toda religión, nuestra religión, debe ser probada hoy. El ministerio bajo el cual usted se sienta enfoca su mente, atrae su corazón y exige su fe en la muerte expiatoria del Señor, Jesucristo. Si no lo hace, puede saber que no es el Evangelio de Dios. ¿Es aquel a quien usted adora un Dios que responde a las oraciones? Si no, o usted adora a un Dios falso, o no está en comunión con el Dios verdadero. ¿Ha recibido usted al Espíritu Santo como santificador? Si no, su estado no es mejor que el de los paganos. Por supuesto, hay que tener presente que se trataba de una ocasión extraordinaria, y que el proceder de Elías no es un ejemplo que los ministros de Cristo deban seguir hoy. Si el profeta no hubiera obrado conforme a la comisión divina, habría actuado con loca presunción, tentando a Dios al exigirle un milagro de sus manos, poniendo en tal peligro la verdad. Pero su propia declaración deja muy claro que actuó siguiendo instrucciones del cielo. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primero de Reyes 18. 36. Eso, y nada más que eso, es lo que debe regular a los siervos de Dios en todas sus empresas. No deben ir ni un ápice más allá de lo que exige su comisión divina. No debe haber experimentación, ni actuar por voluntad propia, ni seguir tradiciones humanas, sino más bien hacer todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Elías no tenía miedo de confiar en el Señor en cuanto al resultado. Había recibido sus órdenes y las había llevado a cabo con fe sencilla, con plena seguridad de que Jehová no le fallaría ni le confundiría ante aquella gran asamblea. Sabía que Dios no le pondría al frente de la batalla para luego abandonarle. Es cierto que se tendría que realizar un milagro maravilloso, pero eso no ocasionaba ninguna dificultad a quien moraba al abrigo del Altísimo. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios, que Él sea considerado y reconocido como el Dios verdadero. Que Él sea seguido, servido y adorado como tal. Puesto que Él ha dado tal prueba de su existencia, tales demostraciones de su gran poder, tales manifestaciones de su carácter, tal revelación de su voluntad, toda incredulidad, indecisión y negativa a darle su lugar legítimo en nuestros corazones y vidas es completamente inexcusable. Entonces, deja que Él sea tu Dios, entregándote a Él. Él no se impone a ti, sino que condesciende a presentarse a ti. Él se digna ofrecerse a vuestra aceptación, os invita a elegirlo por un acto de vuestra propia voluntad. Sus derechos sobre ti son indiscutibles. Es por tu propio bien que lo hagas tu Dios, tu supremo bien,
tu porción, tu rey. Será tu pérdida irreparable y tu destrucción eterna si no lo haces. Atiende, entonces, a esa afectuosa invitación de su siervo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12. 1. Y todo el pueblo respondió, y dijo, bien dicho. Primero de Reyes 18. 24. Estaban de acuerdo en que se debía hacer tal propuesta, porque les parecía un método excelente para determinar la controversia y llegar a la verdad en cuanto a quién era el Dios verdadero y quién no. Esto sería una demostración a sus sentidos, el ser testigos de un milagro. La palabra que Elías había dirigido a su conciencia los había dejado en silencio, pero una apelación a su razón fue aprobada de inmediato. Una señal sobrenatural como esta haría evidente que el sacrificio había sido aceptado por Dios, y estaban ansiosos por presenciar el experimento único. Su curiosidad estaba viva, y estaban ansiosos por determinar si Elías o los profetas de Baal obtendrían la victoria. ¡Ay! Así es la pobre naturaleza humana, lista para presenciar los milagros de Cristo, pero sorda a su llamado al arrepentimiento, complacida con cualquier demostración externa que apele a los sentidos, pero disgustada con cualquier palabra que condene y convenza. ¿Es así con nosotros? Es de notar que Elías no solo dio a sus oponentes la elección de los dos novillos, sino que también les concedió el escenario para el primer juicio para que pudieran, si podían, establecer las pretensiones de Baal y su propio poder, y así resolver la disputa sin ninguna acción adicional, aunque sabiendo muy bien que serían frustrados y confundidos. A su debido tiempo, el profeta haría, en todo respecto, lo que ellos habían hecho, de modo que no hubiera diferencia entre ellos. Solo se les impuso una restricción, como también a él mismo, a saber, no pongan fuego debajo, versículo 23, de la leña, para evitar cualquier fraude. Pero había un principio más profundo involucrado, uno que se demostraría inequívocamente ese día en el Carmelo: la extremidad del hombre es la oportunidad de Dios. La impotencia absoluta de la criatura debe sentirse y verse antes de que se pueda manifestar el poder de Dios. El hombre primero tiene que ser llevado al límite de sí mismo antes de que se aprecie la suficiencia de la gracia divina. Solo aquellos que saben que están perdidos y son pecadores perdidos pueden dar la bienvenida a aquel que es poderoso para salvar. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un becerro, y preparadlo vosotros primero, porque sois los muchos, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Y tomaron el becerro que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, escúchanos. Pero no había voz, ni nadie que respondiera. Y saltaron sobre el altar que habían hecho. Ver versículo 25 al 26. Por primera vez en su historia, estos falsos sacerdotes no pudieron insertar la chispa secreta de fuego entre las varas que yacían sobre su altar. Por lo tanto, se vieron obligados a confiar en una apelación directa a su deidad patrona. Y esto hicieron con todas sus fuerzas. Dieron vueltas y vueltas alrededor del altar en su danza salvaje y mística, rompiendo filas de vez en cuando para saltar arriba y abajo sobre el altar, mientras repetían todo el tiempo su canto monótono: oh Baal, escúchanos; oh Baal, escúchanos, envía fuego sobre el sacrificio. Se cansaron de realizar los diversos ejercicios de su adoración idólatra, manteniéndola durante 3 horas enteras. ¿Está el lector inclinado a dedicarles una sonrisa compasiva? Si es así, le preguntamos: ¿está usted completamente seguro de que adora a Dios en espíritu y en verdad? Pero a pesar de todo su celo y toda su importunidad con Baal, no hubo voz ni nadie que respondiera. ¿Qué prueba de que los ídolos no son más que obra de manos de hombres? Tienen boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven. Manos tienen, pero sus manos no palpan; tienen pies, pero no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen, así como todo el que confía en ellos. Salmo 115.
4 al 8. Sin duda Satanás podría haber enviado fuego, Job 1. 9 al 12, y lo haría, si hubiera podido hacerlo, pero no podía hacer nada excepto lo que se le permitía. Thomas Scott. Sí, leemos acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13 que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 13. Pero en esta ocasión, el Señor no permitió que el diablo usara su poder, porque había un juicio abierto entre él y Baal. Pero no había voz ni nadie que respondiera. El altar permaneció frío y sin humo, el becerro sin consumir. La impotencia de Baal y la necedad de sus adoradores quedaron completamente en evidencia. La vanidad y el absurdo de la idolatría quedaron completamente expuestos. Ninguna religión falsa, mi lector, es capaz de enviar el Espíritu Santo, o conceder superpoderes. Respuestas naturales a la oración. Probadas en estos 3 puntos vitales, todas ellas fracasan, como lo hizo el culto a Baal aquel día memorable en el Monte Carmelo. Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a voz en cuello, porque Dios es, o habla, o persigue, o está de viaje, o quizá duerme y hay que despertarlo. Primero de Reyes 18. 27. Hora tras hora los profetas de Baal habían invocado a su Dios para que hiciera una demostración pública de su existencia haciendo descender fuego del cielo y consumir el sacrificio que habían colocado sobre su altar, pero todo fue en vano, no hubo voz, ni quien respondiera. Y ahora el silencio fue roto por la voz del siervo del Señor, hablando en tono de burla. La absurdidad e inutilidad de sus esfuerzos merecían con creces este sarcasmo mordaz. El sarcasmo es un arma peligrosa, pero su uso está plenamente justificado para exponer las ridículas pretensiones de error y a menudo es muy eficaz para convencer a los hombres de la necedad e irracionalidad de sus caminos. Era debido al pueblo de Israel que Elías despreciara a quienes trataban de engañarlos. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Fue al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto y los falsos sacerdotes tenían la mejor oportunidad de éxito, que Elías se acercó a ellos y en términos irónicos les pidió que aumentaran sus esfuerzos. Estaba tan seguro de que nada podría evitar su total derrota que podía permitirse el lujo de ridiculizarlos sugiriendo una causa para la indiferencia de su Dios. Quizá duerme, y es necesario despertarlo. El caso es tan urgente, tu crédito y su honor están en juego tanto, que debes despertarlo. Por lo tanto, grita más fuerte, porque tus gritos actuales son demasiado débiles, no son escuchados, tu voz no llega a su remota morada, debes redoblar tus esfuerzos para ganar su atención. Así, el fiel e intrépido Tisbita ridiculizó su impotencia y despreció su derrota. Él sabía que así sería, y que ningún celo de su parte podría cambiar las cosas. El lector se sorprende por estas expresiones sarcásticas de Elías en esta ocasión. Entonces recordémosle que está escrito en la palabra de verdad, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2. 4. Indeciblemente solemne es esto, pero inequívocamente justo, se habían reído de Dios y se habían burlado de sus advertencias y amenazas, y ahora Él responde a esos necios según su necedad. El Altísimo es ciertamente paciente, pero su paciencia tiene un límite. Él llama a los hombres, pero ellos se niegan. Él les extiende su mano, pero ellos no le hacen caso. Él les aconseja, pero ellos lo desprecian, él reprende, pero ellos no quieren saber nada. ¿Será, entonces, burlado con impunidad? No. Él declara, yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando os viniere como desolación lo que teméis, y vuestra ruina viniere como un torbellino, cuando os viniere tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Proverbios 1. 26 al 28. La burla de Elías en el Monte Carmelo no fue más que una sombra de la burla del Todopoderoso en el día en que él trate en juicio. ¿Está nuestra propia suerte echada ahora en un día así? Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía.
Proverbios 1. 29 al 30. ¿Quién con un poco de discernimiento espiritual puede negar que esas temibles palabras describen con precisión la conducta de nuestra propia generación, especialmente durante los últimos 12 años, y notablemente en el momento presente? Esta, entonces, la terrible sentencia que se está pronunciando ahora: por tanto, comerán del fruto de su camino, y se saciarán de sus propios pensamientos. Porque la comodidad, margen, de los simples los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá. 31 al 32. Si es así, ¿quién puede cuestionar su justicia? Qué bendición es notar que este pasaje inefablemente solemne termina con: mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esa es una preciosa promesa a la que hay que aferrarse con fe, a la que hay que suplicar ante Dios y esperar una respuesta, porque nuestro Dios no es sordo ni impotente como Baal. Uno habría pensado que aquellos sacerdotes de Baal habían percibido que Elías solo se estaba burlando de ellos mientras los azotaba con tan cortante ironía, pues qué clase de Dios debía ser aquel que respondía a la descripción del profeta. Sin embargo, aquellos devotos de Baal eran tan infatuados y estúpidos que no me parecen haber discernido el sentido de sus palabras, sino que más bien las han considerado como un buen consejo. En consecuencia, se animaron a una seriedad aún mayor y, con las medidas más bárbaras, se esforzaron por conmover a su Dios con la visión de la sangre que derramaban por amor a él y celo en su servicio, y en lo que suponían que se deleitaba. Qué pobres y miserables esclavos son los idólatras cuyos objetos de adoración eran los ídolos. El culto puede ser gratificado con la sangre humana y con los tormentos autoinfligidos por sus adoradores. Siempre ha sido cierto, y todavía lo es hoy, que los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de crueldad. Salmo 74. 20. Cuán agradecidos deberíamos estar si un Dios soberano nos ha librado misericordiosamente de tales supersticiones. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas según su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Primero de Reyes 18. 28. ¿Qué concepto debieron tener de su deidad quienes exigían tan crueles maceraciones de sus manos? Hoy día podemos presenciar escenas similares en el paganismo, y en una forma más suave entre los romanistas engañados con sus penitencias. El servicio a Satanás, ya sea en la observancia del culto idólatra o en la práctica de inmoralidades, si bien promete complacencia a las concupiscencias de los hombres, es cruel para sus personas y tiende a atormentarlos en este mundo. Jehová prohibió expresamente a sus adoradores que se sacaran. Deuteronomio 14. 1. Él ciertamente requiere que mortifiquemos nuestras corrupciones, pero las severidades corporales no le son placenteras. Él solo desea nuestra felicidad, y nunca requiere nada que no tenga una tendencia directa a hacernos más santos para que seamos más felices, porque no puede haber ninguna felicidad verdadera aparte de la santidad. Y aconteció que pasado el mediodía, y ellos profetizaron hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, y no hubo voz, ni quien respondiera, ni quien atendiera. Primero de Reyes 18. 29. Así continuaron orando y profetizando, cantando maceraciones, penurias físicas que adelgazan o mortifican. Su salida y danzando, cortándose y sangrando, hasta la hora en que se ofreció el sacrificio de la tarde en el templo de Jerusalén, que era a las 3 de la tarde. Durante 6 horas sin interrupción habían importunado a su Dios. Cómo avergüenzan hoy los paganos a muchos cristianos profesantes, que piensan que el culto a Dios es un fastidio y que el servicio es demasiado largo si dura un par de horas. 4 horas no es demasiado tiempo para un baile o alguna otra locura. ¿Por qué? Porque su corazón está en ello, mientras que al subir a la casa de oración solo siguen la costumbre. Pero todos los esfuerzos y súplicas de los profetas de Baal no estaban disponibles, ningún fuego descendió para consumir su sacrificio. Seguramente los extremos a los que habían llegado eran suficientes para conmover la compasión de cualquier deidad, y dado que los cielos permanecieron completamente en silencio, ¿no demostró eso al pueblo que la religión de Baal y su culto eran un engaño y una farsa? No hubo voz,
ni nadie que respondiera, ni nadie que escuchara. ¿Cómo expuso esto la impotencia de los dioses falsos? Son criaturas impotentes, incapaces de ayudar a sus devotos en la hora de necesidad. Son inútiles para esta vida, cuanto más para la vida venidera. En ningún lugar se evidencia más claramente la imbecilidad que produce el pecado que en la idolatría. Hace que sus víctimas queden completamente en ridículo, como se manifestó allí en el Carmelo. Los profetas de Baal levantaron su altar y colocaron sobre él el sacrificio, y luego invocaron a su Dios por el espacio de 6 horas para demostrar que aceptaba su ofrenda. Pero en vano. Su importunidad no encontró respuesta, los cielos eran como bronce. Ninguna lengua de fuego saltó del cielo para lamer la carne del novillo inmolado. El único sonido que se escuchó fueron los gritos de angustia de los labios de los frenéticos sacerdotes mientras se maltrataban hasta que su sangre brotó. Y, lector mío, si eres un adorador de ídolos y continúas siéndolo, descubrirás que tu Dios es tan impotente y decepcionante como lo fue Baal. ¿Es tu vientre tu Dios? ¿Pones tu corazón en disfrutar de la grosura de la tierra, comiendo y bebiendo no para vivir, sino viviendo para comer y beber? Tu mesa gime bajo los lujos de la tierra, mientras que muchos hoy carecen de sus necesidades. Entonces debes saber esto: si persistes en esta maldad y locura, llegará la hora en que descubrirás la locura de tal proceder. Cuando tu sistema digestivo esté arruinado, cuando la sola visión de las exquisiteces que deseabas te dé náuseas, cuando los médicos no puedan darte un nuevo estómago o prolongar tu miserable existencia, entonces será completamente en vano que ores por platos sabrosos, porque son impotentes para ayudarte. Y en el infierno tu aflicción será inmensurablemente mayor. No solo se te negará cualquier alivio a tus sufrimientos, sino que se te ordenará que recuerdes que recibiste tus bienes en vida. Pero ahora estás en tormento. Lucas 16. 25. ¿Es el placer tu Dios? ¿Pones tu corazón en un torbellino incesante de alegría, corriendo de una forma de entretenimiento a otra, gastando todo su tiempo disponible y dinero en visitar los llamativos espectáculos de Vanity Fair? ¿Sus horas de recreación se componen de una ronda continua de emoción y alegría? Entonces sepa esto: si persiste en esta locura y maldad, llegará la hora en que probará los restos amargos que se encuentran en el fondo de tal copa. Cuando su sistema nervioso esté destrozado por convertirse en un día en que las mismas cosas que tanto anhelaba le aburran, cuando le resulte imposible obtener alguna emoción de las vanidades que una vez lo cautivaron, entonces descubrirá la vacuidad de tales baratijas y su ineficacia para brindar alivio en su vida. Nuestra hora de necesidad. ¿De qué serviría rezar también por objetos como la pista de carreras, el partido de fútbol, el teatro, el salón de baile? ¿Podría alguna estrella de cine o compañero mundano aliviar tu almohada moribunda o darte un verdadero consuelo en el umbral de una eternidad sin esperanza? ¿Es Mamón tu Dios? ¿Pones tu corazón en las riquezas materiales, dedicando todas tus energías a la obtención de aquello que imaginas que te dará poder sobre los hombres, un lugar de prominencia en el mundo social, que te permitirá conseguir aquellas cosas que se supone que te darán comodidad y satisfacción? ¿Es la adquisición de propiedades, un gran saldo bancario, la posesión de bonos y acciones por lo que estás trocando tu alma? Entonces debes saber esto: si persistes en un curso tan insensato y malvado, llegará el momento en que descubrirás la inutilidad de tales cosas y su impotencia para mitigar tu remordimiento. Puedes adorar a tu imagen de oro ahora, pero en un día de crisis será inútil rezarle para pedirle ayuda. Cuando llegue la terrible llamada, necio, esta noche te pedirán el alma. Aunque seas millonario, toda tu riqueza no podrá comprarte ni un solo momento de respiro. Oh, la locura consumada de servir a dioses falsos. Desde el punto de vista más elevado, es una locura, porque es una afrenta al Dios verdadero, un dar a algún otro objeto lo que solo a él se le debe, un insulto que él no tolerará ni pasará por alto. Pero incluso desde el punto de vista más bajo, es una crasa locura, porque ningún dios falso, ningún ídolo, es capaz de proporcionar ayuda real en el momento en que el hombre más necesita ayuda. Ninguna forma de idolatría, ningún sistema de religión falsa, ningún dios excepto el verdadero,
puede enviar respuestas milagrosas a la oración, puede proporcionar evidencia satisfactoria de que el pecado ha sido eliminado, puedo dar el Espíritu Santo, quien, como fuego, ilumina el entendimiento, calienta el corazón y limpia el alma. Un Dios falso no podría enviar fuego al Monte Carmelo, y no puede hacerlo hoy. Entonces, mi lector, vuélvete al Dios verdadero mientras todavía hay tiempo. Antes de continuar, hay otro punto que debe notarse en lo que hemos visto, un punto que contiene una lección importante para esta era superficial. Digámoslo así, el gasto de gran seriedad y entusiasmo no es prueba de una causa verdadera y buena. Hay una gran clase de personas de mente superficial hoy que concluyen que una exhibición de celo y fervor religioso es un verdadero signo de espiritualidad, y que tales virtudes compensan plenamente cualquier falta de conocimiento y doctrina sólida que pueda haber. Dame un lugar, dicen, donde haya mucha vida y calidez, aunque no haya profundidad en la predicación, en lugar de un ministerio sólido que sea frío y poco atractivo. Ah, mi lector, no todo es oro lo que reluce. Aquellos profetas de Baal estaban llenos de fervor y celo sincero, pero se trataba de una causa falsa, y no hicieron descender nada del cielo. Por lo tanto, tomen nota de ello y sean guiados por la palabra de Dios y no por lo que apela a sus emociones o amor por la excitación. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Primero de Reyes 18:30. Era claramente evidente que nada se podía ganar esperando más. La prueba que había propuesto Elías, que había sido aprobada por el pueblo y que había sido aceptada por los falsos profetas, había demostrado convincentemente que Baal no podía tener ningún derecho a ser el Dios verdadero. Así pues, había llegado el momento de que el siervo de Jehová actuara. Durante las 6 horas que había permitido que sus oponentes ocuparan el escenario de la acción, había demostrado una notable moderación, rompiendo el silencio solo una vez para incitarlos a esforzarse más. Pero ahora se dirige al pueblo, invitándolos a que se acerquen a él, para que puedan observar mejor sus acciones. Respondieron de inmediato, sin duda curiosos por ver lo que haría y preguntándose si su apelación al cielo tendría más éxito que la de los profetas de Baal. Y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 30. Observemos bien su primera acción, que tenía como propósito hablar a los corazones de aquellos israelitas. Otro ha señalado que aquí en el Carmelo, Elías hizo una apelación triple al pueblo. Primero, había apelado a su conciencia, cuando les preguntó y luego les exhortó, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Versículo 21. En segundo lugar, había apelado a su razón, cuando había propuesto que se hiciera una prueba entre los profetas de Baal y él mismo, de que el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Versículo 24. Y ahora, al reparar el altar de Jehová, apeló a sus corazones. En ello ha dejado un ejemplo admirable para que lo sigan los siervos de Dios en todas las épocas. Los ministros de Cristo deben dirigirse a las conciencias, los entendimientos y los afectos de sus oyentes, porque sólo así la verdad puede ser adecuadamente comprendida. Cuando se presenten las enseñanzas, se deben alcanzar las principales facultades de las almas de los hombres, y se debe esperar de ellos una decisión definida por el Señor. Debe conservarse un equilibrio entre la ley y el Evangelio. Es necesario examinar la conciencia, convencer la mente, calentar los afectos, si se ha de mover la voluntad a la acción. Así fue con Elías en el Carmelo. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Cuán fuerte e inquebrantable era la confianza del profeta en su Dios. Sabían muy bien lo que su fe y su oración habían obtenido del Señor, y no tenía el menor temor de que ahora se sintiera defraudado y confundido. El Dios de Elías nunca defrauda a nadie que confía en él con todo su corazón. Pero el profeta estaba decidido a que esta respuesta por fuego fuera indiscutible.
Por lo tanto, invitó al pueblo a que lo examinara con la mayor atención mientras reparaba el altar roto de Jehová. Ellos deberían estar en la proximidad más cercana para que pudieran ver por sí mismos que no había ningún engaño, ninguna inserción de ninguna chispa secreta debajo de la madera sobre la cual fue puesto el novillo inmolado. Ah, mi lector, la verdad no teme la investigación más minuciosa, no rehúye la luz, sino que la corteja. Es el maligno y sus emisarios quienes aman la oscuridad y el secreto y actúan bajo el manto del misticismo. No hay nada que Roma tema tanto como la Biblia abierta. Y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, versículo 30. Aquí hay mucho más de lo que se ve a primera vista. Se arroja luz al respecto al comparar el lenguaje de Elías en 19:10. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Según la ley mosaica, solo había un altar sobre el cual se podían ofrecer sacrificios, y ese era el lugar donde el Señor había fijado su residencia peculiar, desde los días de Salomón, en Jerusalén. Pero antes de que se erigiera el tabernáculo, se podían ofrecer sacrificios en cualquier lugar, y en la dispensación anterior se construían altares dondequiera que los patriarcas residieran por cualquier periodo de tiempo, y es probable que Elías se refiriera a ellos en 19:10. Este altar roto, entonces, era un testimonio solemne de que el pueblo se había apartado de Dios. La reparación del mismo por parte del profeta era una reprimenda al pueblo por su pecado, una confesión de éste en su nombre y, al mismo tiempo, un regreso al lugar del comienzo. Y lector, esto está registrado para nuestra instrucción. Elías comenzó reparando el altar roto. Y es allí donde debemos comenzar si la bendición del cielo ha de venir nuevamente sobre las iglesias y sobre nuestra tierra. En muchos hogares que profesan ser cristianos hay un altar de Dios descuidado. Hubo un tiempo en que la familia se reunía y reconocía a Dios en la autoridad de su ley, en la bondad de su providencia diaria, en el amor de su redención y gracia continua, pero el sonido de la adoración unida ya no se oye ascender desde el hogar. La prosperidad, la mundanalidad, el placer, han silenciado los acentos de la devoción. El altar ha caído, la oscura sombra del pecado reposa sobre el hogar. Y no puede haber acercamiento a Dios mientras el pecado no sea confesado. Aquellos que esconden el pecado no pueden prosperar. Proverbios 28:13. El pecado debe ser confesado antes de que Dios responda con fuego santo. Y el pecado debe ser confesado en hechos así como en palabras. El altar debe ser erigido de nuevo. El cristiano debe regresar al lugar del principio. Véase Génesis 13. 1 al 4, Apocalipsis 2. 4 al 5. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Primero de Reyes 18:31. Esto fue muy sorprendente y bendito, porque estaba tomando el lugar de la fe en contra de la evidencia de la vista. En aquella asamblea solo estaban presentes los súbditos de Acab, y por consiguiente, no había miembros de ninguna otra sino de las 10 tribus. Pero Elías tomó 12 piedras para construir el altar, dando a entender que estaba a punto de ofrecer sacrificio en nombre de toda la nación. Josué 4:20, Esdras 6:17. Con ello testificó de su unidad, de la unión existente entre Judá y las 10 tribus. El objeto de su adoración había sido originalmente uno y el mismo y debía serlo ahora. Así, Elías vio a Israel desde el punto de vista divino. En la mente de Dios, la nación había aparecido ante él como una desde toda la eternidad. Exteriormente ahora eran dos. Pero el profeta ignoró esa división, no anduvo por vista, sino por fe. Segunda a Corintios 5:7. Esto es en lo que Dios se deleita. La fe es lo que lo honra, y por lo tanto, él siempre reconoce y honra la fe donde quiera que se encuentre. Lo hizo aquí en el Monte Carmelo, y lo hace hoy. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y cuál es la gran verdad que fue simbolizada por este incidente? ¿No es obvio? No debemos mirar más allá del Israel típico y natural al Israel espiritual y antitípico, la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, seguramente.
Entonces, ¿qué? Esto, en medio de la dispersión generalizada que ahora prevalece, los hijos de Dios que están esparcidos por todas partes, Juan 11. 52, entre las diversas denominaciones, no debemos perder de vista a los que son hijos de Dios, Juan 11. 52, y a los que son hijos de Dios, Juan 11. 52. Visión de la unidad mística y esencial de todo el pueblo de Dios. Aquí también debemos caminar por fe y no por vista. Debemos ver las cosas desde el punto de vista divino, debemos contemplar esa iglesia que Cristo amó y por la que se entregó tal como existe en el propósito eterno y los consejos eternos de la bendita Trinidad. Nunca veremos la unidad de la esposa del Cordero manifestada visiblemente ante nuestros ojos externos hasta que la contemplemos descender del cielo teniendo la gloria de Dios. Pero mientras tanto es nuestro deber y privilegio entrar en el ideal de Dios, percibir la unidad espiritual de sus santos, y reconocer esa unidad al recibir en nuestros afectos a todos los que manifiestan algo de la imagen de Cristo, ya sean conocidos como anglicanos, presbiterianos, bautistas, hermanos de Plymouth o cualquiera de las denominaciones que ahora prevalecen entre los hombres. Tal es la verdad inculcada por las 12 piedras utilizadas por Elías. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Observemos también cómo Elías fue regulado aquí por la ley del Señor. Dios había dado instrucciones expresas acerca de su altar: si me haces altar de piedra, no labres de cantería, porque si alzas tu herramienta sobre él, lo profanarás. Ni subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra en él tu desnudez. Éxodo 20. 25 al 26. En estricta conformidad con ese estatuto divino, Elías no mandó traer piedras que habían sido extraídas y pulidas por arte humano, sino que utilizó piedras toscas y sin labrar que se encontraban en la ladera de la montaña. Tomó lo que Dios había provisto y no lo que el hombre había hecho. Actuó de acuerdo con el modelo divino que le proporcionó en las Sagradas Escrituras, porque la obra de Dios debe hacerse de la manera y del método que Dios ha señalado. Esto también está escrito para que lo aprendamos. Cada acto en esta ocasión, cada detalle del procedimiento de Elías, debe ser observado y meditado si queremos descubrir lo que se requiere de nosotros para que el Señor se muestre fuerte en nuestro favor. En relación con su servicio, Dios no ha dejado las cosas a nuestra discreción ni a los dictados de la sabiduría o la conveniencia humanas. Él nos ha proporcionado un modelo, comparar Hebreos 8. 5, y Él es muy celoso de ese modelo y requiere que nos dejemos guiar por Él. Todo debe hacerse como Dios ha señalado. En el momento en que nos apartamos del modelo de Dios, es decir, en el momento en que dejamos de actuar en estricta conformidad con un así dice el Señor, estamos actuando por voluntad propia y ya no podemos contar con su bendición. No debemos esperar el fuego de Dios hasta que hayamos cumplido plenamente sus requisitos. En vista de lo que se acaba de señalar, debemos tener alguna dificultad en descubrir por qué la bendición de Dios se ha apartado de las iglesias. ¿Por qué su poder obrador de milagros ya no se ve obrar en medio de ellas? Es porque ha habido un lamentable desvío de su modelo, porque han entrado tantas innovaciones, porque han empleado armas carnales en su guerra espiritual, porque han introducido perversamente medios y métodos mundanos. En consecuencia, el Espíritu Santo es contristado y apagado. No solo debe el ocupante del púlpito prestar atención al mandato divino y predicar el mensaje que yo te diré, Jonás 3. 2, sino que todo el servicio, la disciplina y la vida de la Iglesia deben estar regulados por las instrucciones que Dios ha dado. El camino de la obediencia es el camino de la prosperidad y bendición espiritual, pero el camino de la voluntad propia y el egoísmo es el de la impotencia y el desastre. Y de las piedras edificó un altar en el nombre de Jehová, e hizo alrededor del altar una zanja del tamaño de 2 medidas de semilla. Primero de Reyes 18. 32. Tomen nota de eso. Edificó un altar en el nombre de Jehová, es decir, por su autoridad, para su gloria. Y así debería ser siempre con nosotros, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3.
17. Esta es una de las reglas básicas para el gobierno de todas nuestras acciones. ¿Qué diferencia habría si los cristianos profesantes fueran regulados de esa manera? ¿Cuántas dificultades se eliminarían y cuántos problemas se resolverían? El creyente joven a menudo se pregunta si esta o aquella práctica es correcta o incorrecta. Llevémosla a esta piedra de toque. ¿Puedo pedir la bendición de Dios sobre ella? ¿Puedo hacerlo en el nombre del Señor? Si no, entonces es pecaminoso. ¡Ay! ¿Cuánto se está haciendo ahora en la cristiandad bajo el santo nombre de Cristo que Él nunca ha autorizado, lo cual es una grave deshonra para Él, que es un hedor para sus narices? Apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Segunda a Timoteo 2. 19. Y puso en orden la leña, y cortó en pedazos el becerro, y lo puso sobre la leña. Primero de Reyes 18. 33. Y aquí nuevamente, observemos cuán estrictamente Elías se apegó al modelo que le habían proporcionado las Escrituras. Por medio de Moisés, el Señor había dado órdenes en relación con el holocausto de que despellejará el holocausto, y lo cortará en sus piezas. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar, y ordenarán la leña sobre el fuego, y los sacerdotes, hijos de Aarón, pondrán las partes, la cabeza y la grosura, en orden sobre la leña. Levíticos 1. 6 al 8. Esos detalles en la conducta de Elías son más notables debido a lo que se registra de los profetas de Baal en esta ocasión. No se dice nada de que arreglaran la leña o de cortar en piezas el novillo y ponerlo sobre la leña, sino simplemente que lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Primero de Reyes 18. 26. Es en estas pequeñas cosas, como las llaman los hombres, que vemos la diferencia entre los verdaderos y los falsos siervos de Dios. Y puso en orden la leña, y cortó en pedazos el becerro, y lo puso sobre la leña. ¿Y no hay aquí también una instrucción importante para nosotros? La obra del Señor no debe realizarse descuidadamente y apresuradamente, sino con gran precisión y reverencia. Pensemos en el servicio de quien estamos comprometidos y somos ministros de Cristo. ¿No tiene Él todo el derecho a lo mejor de nosotros? ¿Cuánto necesitamos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, si hemos de ser obreros que no tienen de qué avergonzarse? Segunda a Timoteo 2. 15. ¿Qué palabra tan terrible es la de Jeremías 48? 10. Maldito el que hiciere con negligencia la obra de Jehová. Margen. Entonces busquemos la gracia para hacer caso de esta maldición al preparar nuestros sermones, o artículos, o cualquier cosa que emprendamos en el nombre de nuestro Maestro. Ciertamente, escrutadora es la declaración de Cristo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16. 10. No solo está en juego la gloria de Dios de inmediato, sino que también está en juego el bienestar o la aflicción eterna de las almas inmortales cuando nos involucramos en la obra del Señor. Luego preparó la leña, cortó en pedazos el becerro, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo la segunda vez. Y lo hicieron la segunda vez. Y él dijo: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Y el agua corrió alrededor del altar, y él llenó también de agua la zanja. Primero de Reyes 18. 33 al 35. Cuán calmada y digna era su actitud. No hubo prisa ni confusión. Todo se hizo decentemente y en orden. No temía el éxito, pero sí el resultado. Algunos se han preguntado de dónde se podía obtener tanta agua después de una sequía de 3 años, pero hay que recordar que el mar estaba cerca, y sin duda fue de allí de donde se trajo el agua, 12 barriles en total, que también correspondían al número de las tribus de Israel. Antes de continuar, detengámonos y contemplemos aquí la fuerza de la fe del profeta en el poder y la bondad de su Dios. El derramamiento de tanta agua sobre el altar, la inundación de la ofrenda y la leña debajo de ella, harían que pareciera completamente impracticable y poco probable que cualquier fuego lo consumiera. Elías estaba decidido a que la intervención divina fuera la más convincente e ilustre. Estaba tan seguro de Dios que no temía amontonar dificultades en su camino.
sabiendo que no puede haber dificultad para aquel que es omnisciente y omnipotente. Cuanto más improbable fuera la respuesta, más glorificado sería su Maestro. Oh maravillosa fe que puede reírse de las imposibilidades, que puede incluso aumentarlas hasta el punto de tener el gozo de ver a Dios venciéndolas. Es la fe audaz y audaz la que a Él le deleita honrar. ¡Ay, cuán poco de esto vemos ahora! Verdaderamente este es un día de cosas pequeñas. Sí, es un día en el que abunda la incredulidad. La incredulidad se horroriza ante las dificultades, los planes para eliminarlas, como si Dios necesitara alguna ayuda de nosotros. Y aconteció que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías, versículo 36. Al esperar hasta la hora en que se ofrecía el sacrificio de la tarde, en el templo, Elías reconoció su comunión con los adoradores en Jerusalén. ¿Y no hay en esto una lección para muchos del pueblo del Señor en este día oscuro? Viviendo en lugares aislados, separados de los medios de gracia, sin embargo, deben recordar la hora del servicio semanal de predicación y la reunión de oración, y a la misma hora acercarse al trono de la gracia y mezclar sus peticiones con las de sus hermanos que están allá en la iglesia de su juventud. Es nuestro santo privilegio tener y mantener comunión espiritual con los santos cuando el contacto corporal con ellos ya no es posible. Así también, los enfermos y los ancianos, aunque privados de las ordenanzas públicas, pueden unirse al coro general de alabanza y acción de gracias. Especialmente debemos atender a este deber y disfrutar de este privilegio durante las horas del sábado. Y aconteció que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías. Pero algo más profundo, algo más precioso, fue denotado por el hecho de que Elías esperara hasta ese momento en particular. Ese sacrificio de la tarde que se ofrecía todos los días en el templo de Jerusalén, 3 horas antes de la puesta del sol, señalaba el holocausto antitípico, que debía ser inmolado cuando llegara la plenitud del tiempo. Confiando en ese gran sacrificio por los pecados del pueblo de Dios que el Mesías ofrecería en su aparición en la tierra, su siervo ahora tomó su lugar junto a un altar que señalaba hacia la cruz. Elías, así como Moisés, tenían un intenso interés en ese gran sacrificio, como quedó muy claro por el hecho de que hablaban de su partida, la cual iba a cumplir en Jerusalén cuando aparecieron y hablaron con Cristo en el monte de la transfiguración. Lucas 9. 30, 31. Fue con su fe dependiendo de la sangre de Cristo, no la sangre de un becerro, que Elías ahora presentó sus peticiones a Dios. Y aconteció que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó, es decir, al altar que había construido y sobre el cual había puesto el sacrificio. Sí, se acercó, aunque esperaba una respuesta por fuego, sin embargo, no tenía el menor temor. De nuevo decimos, qué santa confianza en Dios. Elías estaba completamente seguro de que aquel a quien servía, a quien ahora estaba honrando, no le haría daño. Su larga estadía en el arroyo de Kerit y los largos días pasados en su aposento alto en la casa de la viuda en Sarepta no habían sido en vano. Había aprovechado el tiempo pasándolo en el lugar secreto del Altísimo, morando bajo la sombra del Todopoderoso, y allí había aprendido lecciones preciosas que ninguna de las escuelas de los hombres puede impartir. Compañero ministro, permítenos señalar que el poder de Dios en las ordenanzas públicas solo puede adquirirse recurriendo al poder de Dios en privado. La santa valentía ante el pueblo debe obtenerse postrando el alma a los pies de la misericordia en el aposento alto. Y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Primero de Reyes 18. 36. Esto era mucho más que una referencia a los antepasados de su pueblo o a los fundadores de su nación. Era algo más que una expresión patriótica o sentimental. Daba más evidencia de la fortaleza de su fe y ponía de manifiesto el fundamento sobre el que descansaba. Era el reconocimiento de Jehová como el Dios del pacto de su pueblo, y que como tal había prometido nunca abandonarlo. El Señor había entrado en un pacto solemne con Abraham, Génesis 17. 7, 8, que había renovado con Isaac y Jacob.
El Señor hizo referencia a ese pacto cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3, 6 y 2. 24. Cuando Israel fue oprimido por los sirios en los días de Joacaz, se nos dice que Jehová tuvo misericordia de ellos, y tuvo de ellos compasión, y los miró con agrado, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Segundo de Reyes 13. 23. La fe que Elías manifestó en el pacto cuando el pueblo lo escuchó le recordó el fundamento de su esperanza y bendición. ¿Qué diferencia hace cuando podemos invocar la sangre del pacto eterno? Hebreos 13. 20. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Primero de Reyes 18. 36. Esta fue la primera petición de Elías, y note bien la naturaleza de la misma, porque manifiesta claramente su propio carácter. El corazón del profeta estaba lleno de un celo ardiente por la gloria de Dios. No podía soportar pensar en esos altares destruidos y profetas martirizados. No podía tolerar que la tierra fuera contaminada con la idolatría pagana que insultaba a Dios y destruía el alma. No era él mismo lo que le preocupaba, sino el hecho horrible de que el pueblo de Israel estuviera abrigando la idea de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob había abdicado en favor de Baal. Su espíritu se conmovió profundamente al contemplar cuán flagrante y gravemente se deshonraba a Jehová. Oh, si nos conmoviera más profundamente el estado languideciente de la causa de Cristo en la tierra hoy, por las incursiones del enemigo y la terrible desolación que ha forjado en Sión. Es una lástima que un espíritu de indiferencia, o al menos de estoicismo fatalista, esté congelando a tantos de nosotros. La principal preocupación de la oración de Elías era que Dios se vindicara a sí mismo ese día, que él hiciera conocer su gran poder, que él volviera el corazón del pueblo hacia sí mismo. Solo cuando podemos mirar más allá de los intereses personales y suplicar por la gloria de Dios, llegamos al lugar donde Él no nos negará. Ay, estamos tan ansiosos por el éxito de nuestra obra, la prosperidad de nuestra iglesia o denominación, que perdemos de vista el asunto infinitamente más importante de la vindicación y el honor de nuestro Maestro. Es de extrañar que nuestro círculo disfrute tan poco de la bendición de Dios. Nuestro bendito Redentor nos ha dado un mejor ejemplo: no busco mi gloria. Y Juan 8. 50. Declaró aquel que era manso y humilde de corazón: Padre, glorifica tu nombre. Y Juan 12. 28. Era el deseo dominante de su corazón. Cuando anhelaba que sus discípulos dieran fruto, decía: en esto es glorificado mi Padre. Y Juan 15. 8. Yo te he glorificado en la tierra. Y Juan 17. 4. Dijo el Hijo al terminar su misión. Y ahora declara: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Juan 14. 13. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Qué bendición contemplar a este hombre, por cuya palabra se cerraron las ventanas de los cielos, por cuyas oraciones los muertos fueron restaurados a la vida, ante quien hasta el rey se acobardó. Qué bendición, decimos, verlo ocupar un lugar así delante de Dios. Sea manifiesto que yo soy tu siervo. Era el lugar subordinado, el lugar humilde, el lugar donde estaba bajo órdenes. Un siervo es alguien cuya voluntad está completamente entregada a otro, cuyos intereses personales están completamente subordinados a los de su amo, cuyo deseo y alegría es agradar y honrar a quien lo emplea. Y esta era la actitud de Elías: estaba completamente entregado a Dios, buscando su gloria y no la suya propia. El servicio cristiano no es hacer algo por Cristo, es hacer aquellas cosas que Él nos ha designado y asignado. Compañeros ministros, ¿es este nuestro carácter? ¿Están nuestras voluntades tan entregadas a Dios que podemos decir verdaderamente: soy tu siervo? Pero note otra cosa aquí: sea conocido que soy tu siervo, reconóceme como tal por la manifestación de tu poder. No es suficiente que el ministro del Evangelio sea siervo de Dios, debe manifestarse que lo es. ¿Cómo? Por su separación del mundo, por su devoción a su Maestro, por su amor y cuidado de las almas, por sus labores incansables,
por su abnegación y sacrificio personal, por gastarse y ser gastado en ministrar a otros, y, por el sello del Señor en su ministerio. Por sus frutos los conoceréis, por la santidad de su carácter y conducta, por la obra del Espíritu de Dios en ellos y a través de ellos, por el andar de quienes se sientan bajo su ministerio. ¿Cómo debemos orar? Sea manifiesto que soy tu siervo,